Bienvenidos todos, agradecidos, bienvenidos todas las personalidades. Gracias, Miguel, por invitarnos a la Asociación Aliento de Vida, de la cual represento a esta jornada, y a toda la mesa. Muy bien, como ha dicho, yo soy coordinador en el Consejo Provincial en Sevilla 2. Sevilla 2 es una prisión de alta seguridad situada en Morón de la Frontera, provincia de Sevilla, apartada fuera del pueblo de Morón. Y comentaba con Yolanda que fijaros que ya la propia ubicación de la prisión, aunque pasa igual con todas, con la mayoría de ellas, incluso con la de Córdoba, están fuera de las ciudades. Y eso puede ya darnos una representación gráfica y visual de lo que supone la exclusión de estas personas, ¿no? Yo, aunque incida y vaya a incidir en algunos datos que ya se han dado, que no hay más remedio, puesto que la temática es la misma, droga y prisión, y entonces incidiremos en algunos de los datos, a mí me gustaría poderos, en este breve espacio, poderos dar una mirada un poco más humana de la problemática. Porque, mira, os voy a repasar un poquito las estadísticas que ya se han dado, pero se ha dado un poco más centrada en la prisión de Córdoba. Yo la voy a dar un poquito más general. Fijaros, en las cárceles españolas, a datos pueden variar los datos porque depende de dónde se hayan obtenido o a la fecha en la que se han obtenido, pero la diferencia no es muy significante. A datos de diciembre del 2021 cumplen condena 51.000 aproximadamente hombres en España y 3.925 mujeres. Ya Yolanda nos ha marcado una cierta proporción, y además entendemos que es muy grande, de hombres y mujeres. El 22% o el 23% de la población reclusa en España se encuentra en prisiones andaluzas, el 23%, lo que supone un montante de casi 15.000 personas reclusas condenadas en Andalucía. Pero fijaros el porcentaje, el 92,4% son hombres frente al 7% que son mujeres. Según los datos anuarios del estadístico del Ministerio del Interior, las comunidades que siguen en el ranking hasta Andalucía, porque la primera es Andalucía, son Cataluña con un 14%, unas 13.940 personas, le sigue Madrid con un 13,4%, unas 8.700 convictos, y detrás va Valencia con un 10,5%, 6.800 reclusos. Ahora bien, estamos hablando de números y evidentemente se tienen que dar porque las situaciones se trabajan estadísticamente y se trabajan a raíz de porcentaje y de números. Pero yo estaba escuchando todo esto y me daba pena pensar que deshumanizamos verdaderamente a la persona que sufre la adicción y que por causa de malos comportamientos, malas decisiones en su vida, llega a cometer un delito y es privada de libertad. Y entre tanto número, podemos perder de vista que detrás de cada número de esos y de cada porcentaje de esos hay una persona que en muchos casos tiene familia, que en muchos casos se ve abocada a comportarse de una cierta manera. Y esto me gustaría invitaros a través de esta ponencia, que todos hiciéramos una pequeña reflexión de, bueno, qué parte como sociedad tenemos en esto, porque no estamos tratando algo excluido a nosotros. La raíz viene de la propia sociedad la que genera estas situaciones en las personas. Entonces, teniendo esto un poquito en mente, me gustaría ver algunos detalles de todo. Y para ello me gustaría hablar sobre la identidad del recluso, de la persona, del preso, que es al que yo visito todos los sábados, sin faltar uno,
allí en Morón de la Frontera, en Sevilla. El problema de la drogadicción en prisión, como nos ha dicho Yolanda, es muy serio y muy grave. 54% de la población reclusa española es drogodependiente y coincidíamos en los porcentajes. Y un 50%, o sea, la mitad de los presos son delincuentes, pero que están relacionados o bien directamente con el tráfico de drogas o bien directamente como causa de una adicción a las drogas. Los internos de la cárcel, en la propia cárcel, lamentablemente consumen todo tipo de drogas, todo tipo. Unas más, otras menos, unas con mayor dificultad, otras con menos. Y no quiero poner en duda, ni mucho menos, la vigilancia y el trabajo, porque por experiencia sé que es un trabajo exhaustivo el que hacen los funcionarios para localizar la entrada de sustancias y ponerlas a recaudo, ¿no? Fijaros, yo llevo para 7 años yendo a Morón de la Frontera. Conozco a todos los funcionarios y todos los turnos, porque son muchos sábados. Y cada vez que vamos, tenemos que pasar por un arco, tenemos que quitarnos todo, tenemos que enseñarlo todo, y nos conocen y saben la labor que nosotros estamos desempeñando dentro de la prisión. Y vamos, no se les ocurriría pensar que nosotros vamos a meter droga en la prisión. Sin embargo, el protocolo de seguridad así lo sigue. Ahora bien, como se suele decir, ¿no? Quien hizo la ley hizo la trampa. Se las ingenian de mil maneras para poder conseguir entrar sustancias en prisión. Y allí dentro se consume benzodiazepina, se consume heroína, se consume hachís y la cocaína en menor cantidad, puesto que tiene un elevado precio, ¿no? Puesto que el valor de la droga, si ya en la calle es caro, imaginaros allí dentro, ¿no? Entonces, cierto es que el Ministerio del Interior, junto con diversas ONG, ¿no? y organizaciones, llevamos tiempo implantando programas de atención a la drogodependencia. Ya nos ha dicho Yolanda algunos de ellos. Son los programas de metadona, por ejemplo, están muy bien instaurados y se llevan allí muy bien. Pero yo quizás quiero poner y destacar una figura que considero que es importantísima en cuanto a esta labor de prevención o de tratamiento. Y son personas que fueron drogodependientes en prisión y que ahora son ellos los que se levantan como agentes de salud y agentes de influencia sobre los propios reclusos para acompañarles y para motivarles y concienciarles a dejar las drogas. Y que sean una evidencia de que de las drogas se puede salir, de que de la delincuencia se puede salir, de que de ese círculo en el que muchos de ellos se ven encerrados y se ven incapacitados de romper, se puede salir. Y antes de empezar el acto, hablaba yo con Yolanda, qué importante es la sinergia que hacemos con las instituciones, con las organizaciones técnicas de prevención y de tratamiento, pero también nosotros, el voluntariado, que somos personas que quizás, yo le comentaba, digo, el 80% de las personas que entran en mi grupo a través del Consejo Provincial, el 80% hemos sido toxicómanos. O sea, hemos sido personas que hemos salido de ese entorno y bueno, luego en nuestro caso nos hemos formado como terapeutas en prevención en drogodependencia, pero y esa es la influencia y el poder que tienen sobre las personas adictas, que ellos encuentran una empatía con nosotros que difícilmente puede darla un académico, un licenciado, que evidentemente, sin menospreciar ni mucho menos
la labor, estamos hablando de una labor sinérgica entre técnico formado y persona que se levanta como agente de salud, que va a llegar mucho más profundo, sabiendo por dónde está pasando la persona, puesto que él también pasó por allí. Y luego la propia persona ve una esperanza viva de poder salir de donde, y real, de poder salir del círculo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, ese grupo de iguales que llamamos agentes de salud son los que han demostrado, junto con el trabajo sinérgico, con los tratamientos que la institución pone a fin, son los que han demostrado mayor eficacia. Existen, como nos ha dicho Yolanda, programas de metadona, naltrexona, atención psicosocial, pero el problema de la motivación, de la concienciación a través de personas que son agentes de salud, hemos dicho, personas que han sido capaces de romper ese círculo vicioso de drogadicción y delincuencia, somos los que estamos ahí trabajando. ¿Por qué? Porque yo quiero ir un poco al problema y a la raíz del problema. Hemos pasado por alto que la drogadicción es una problemática social, pero ¿cuál es la raíz? Decía al principio, ¿qué parte tenemos nosotros? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores son en los que se funda la persona? ¿Cómo son nuestras relaciones personales? ¿Basadas en qué? ¿Cómo son las relaciones laborales? ¿Cómo son el sentido de autoridad? ¿Qué sentido tenemos ante la ley? ¿Cómo me vivo yo la ley? ¿Cómo la aplico a mi vida? ¿Qué entiendo? Por una serie de áreas personales, a nivel personal, que la sociedad ofrece, ¿no? Como modelo, como estándares de vida, y que uno va cogiendo y conforme va asumiendo esos estándares, esas creencias, pues va levantando su identidad, ¿no? Y algo deberemos de estar haciendo no del todo bien, para que muchas personas, hemos dado las cifras, levanten unas identidades equivocadas, unas identidades transgresoras de la ley y transgresoras de la moral y transgresoras del respeto de la convivencia. Algo estaremos haciendo, desde luego. Para entender el comportamiento toxicológico del interno en prisiones, hemos de remitirnos quizá a sus vivencias anteriores, a lo que yo apunto, ¿no? Algo pasa en la calle, algo pasa en la sociedad que estas personas adquieren este tipo de identidades, ¿no? En la esquina, en la calle, en el barrio, en mi bloque, en mi instituto, en mi campus universitario, se producen procesos de socialización que, no se han generado quizá en otros ámbitos, como pueden ser la familia, como pueden ser la escuela, y frente a la ausencia de estas figuras significativas, de estos roles de referencia, la persona debe de construir una identidad, ¿no? Y se idealizan entonces otro tipo de referentes, ¿no? Como el líder del grupo, el líder de la banda, el compañero en el consumo de sustancias, los chicos de la esquina, y con ello, de alguna manera, se crean unos lazos de pertenencia y unos grupos de identidad. El consumo de drogas y la delincuencia, en la mayoría de los casos, actúan como productores de identidad. Yo cuando doy terapias en aliento de vida, hago mucho hincapié. Digo, ¿sabéis qué es lo peor de la adicción? ¿Sabéis qué es lo peor de la droga? Lo peor no es el trastorno económico que trae, no es el trastorno laboral que trae, perdiendo los trabajos, perdiendo el dinero, no es el trastorno y la tragedia familiar que trae, que lo es, por supuesto. Lo más importante de la adicción es que la adicción te roba la identidad.
O no habéis escuchado, yo no sé, y no se lo deseo a nadie, pero seguramente conocemos algún caso de adicción, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo. ¿Habéis escuchado alguna vez decir a la mujer, es que mi marido ya no es mi marido? ¿Habéis escuchado quizás a algunos padres, a alguna madre, decir, es que mi hijo ya no es mi hijo? ¿Por qué? Porque la adicción te roba la identidad. Entonces, esa persona que quizás no ha tenido unos roles bien marcados en la familia, unas identidades que asumir en la escuela, en el colegio, y quizás su familia ha estado desestructurada. Y no estoy hablando de marginación social, de falta económica, de barrios marginales. No. Porque la adicción no tiene rostro, no tiene signo político, no tiene nivel económico, ni siquiera cultural. Hemos podido tener falta de esa referencia habiéndonos criado en una familia bien acomodada y socialmente normal, pero nos han faltado esos roles. Entonces, estas personas han encontrado ese sentido de pertenencia y esa identidad, bueno, en otros grupos, que suelen ser los de la calle, en el parque, en el barrio, en el bloque, y ahí han encontrado su propia identidad. El consumo y la delincuencia que van unidas, porque al final es tal el estrago económico que una adicción de cualquier tipo hace en la persona, que al final, de alguna manera u otra, se ve abocado a delinquir. A lo mejor puede ser de guante blanco, delito de guante blanco, o puede ser un atraco. Pero al final termina engañando, termina mintiendo, termina manipulando, termina delinquiendo. Entonces, el círculo de consumo y delincuencia en la mayoría de los casos refuerza esto que estamos hablando. Son productores de identidad. Y ese bucle de consumo, drogas y violencia, consumo, drogas, violencia, delincuencia, bueno, pues levantan unas creencias, levantan unas fortalezas en la persona de una identidad que luego nos las vemos y nos las deseamos para derribar eso. El consumo problemático de sustancias implica una relación entre una persona y la droga, con un significado y unas funciones muy singulares. No tenemos tiempo tampoco para hacer una exposición de cómo la droga altera todas estas áreas en la persona, ¿no? Pero son muchas y son muy significativas. Y a su vez, para aquellos que también cometen delitos, este modo de comportarse tiene una función muy interiorizada. O sea, es un bucle. Es droga, delincuencia, violencia, y ahí es donde la persona, ya digo, ¿no? En cualquier área y en cualquier condición social, ¿no? Es donde se halla la persona. Y la importancia de que se creen, fíjate lo que aquí marco brevemente, de que se creen ritos adictivos en torno a la forma del consumo, los lugares, las compañías y el ambiente. Porque cuando pensamos en adicción, nos vamos automáticamente a la sustancia o el hábito, porque también se ha dicho en la mesa que las adicciones son con sustancia o sin sustancia, porque la problemática no es la sustancia en sí, es la enfermedad de adicción, y eso te lo puede crear un hábito, una conducta. La ludopatía no es una sustancia, la adicción al juego. La cleptomanía, la adicción al robo. La pornografía, la adicción a la pornografía. Eso no son sustancias, son hábitos que crean una adicción, una conducta. Pero fijaros que yo aquí brevemente apunto que muchas veces es más fuerte el ritual que engloba a la acción del consumo, bien de la sustancia o del hábito. El ritual es mucho más adictivo porque es mucho más profundo en la persona, porque se forja todo un ritual, y es lo que nos crea la adicción.
los lugares, la forma de consumo, las amistades que nos rodean, el tiempo, el dinero, la forma en la que voy a conseguir o bien tiempo para seguir drogándome o bien dinero. Importantísimo romper todo ese ritual, todos esos mitos que hay sobre los consumos de drogas que hacen tantísimo daño a la juventud. ¿Por qué? Porque mientras las reglas y normas sociales no sean interiorizadas por ello, la resolución de conflictos no será solucionada. No será solucionada ni con madurez ni con responsabilidad. Y no será perdurable en el tiempo. Porque luego os daré un dato de, bueno, las personas que se reinsertan, bueno, ahí están, sí. Pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo evaluamos eso? Desde nuestra asociación Aliento de Vida damos en torno al año, damos el alta terapéutica y decimos que la persona se ha rehabilitado. Bueno, pero ¿qué seguimiento durante cuánto tiempo? Cuando lleve 5 años después del programa, podemos decir que esa persona está rehabilitada. Cuando lleve, yo por ejemplo, llevo 15 años rehabilitado. Puedo decir que soy una persona rehabilitada, pero que sí, pero que eso es muy elástico, ¿no? Entonces, mientras no haya una interiorización de todo esto, una ruptura de todas estas creencias erróneas sobre las áreas del ser humano, ¿no? Decíamos, ¿no? Sobre cómo veo yo el amor, cómo veo el matrimonio, cómo entiendo las relaciones de pareja, la amistad, la autoridad, la ley, cómo entiendo yo todo esto que nos hace ser seres humanos. Y cuando se levantan esas creencias erróneas son las que nos llevan a esta condición, ¿no? Entonces, mientras eso no se ha roto, vamos a conseguir unos resultados un poquito endebles, ¿no? Porque mientras el consumo compulsivo de sustancias no sea visto por el propio consumidor, el propio adicto, como un problema realmente, porque se tiende a minimizar los riesgos, a minimizar la propia adicción. O sea, que hasta que el adicto no se convenza de que eso es un riesgo para su propia vida y su propia salud, bueno, pues no se podrá hacer nada. ¿Por qué? Porque estar en libertad en la sociedad no equivale a sentirse libre. O sea, estamos confundidos. Este tipo de personas, cuando llega a ese punto, estar libre en la sociedad para ellos no es exactamente sentirse libre. ¿Por qué? Porque están esclavizados por una adicción. Entonces, no sé yo, que es preferible, ¿no? Entonces, los adictos y los delincuentes se sienten presos, estando en libertad. Hay algo que les esclaviza dentro de ellos y están condicionados a acatar unas normas que ellos no están dispuestos, ni siquiera preparados para respetar. Entonces son presos de su propia libertad. La ley, ¿no habéis visto? Personas que están constantemente en contra de las normas, de las leyes, pero normas de convivencia, normas de relaciones sociales que son indispensables para la vida social, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona ya adicta con esta problemática, con esta identidad, comete un delito e ingresa en la cárcel. Y ahora, en la cárcel también surge algo. Y cuando la persona asume ya que el acto de delinquir es una forma de ser alguien y entra en prisión, él de alguna manera piensa que cuando era libre y consumía, cuando iba a robar, cuando podía ir para arriba, para abajo, porque era distinto, que se sentía mejor, que se sentía más importante, que se sentía más completo, quizá, como persona. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora lo recluimos, lo privamos de libertad, entra en un espacio reducido. ¿Sabéis que, y esto quizá Yolanda lo sabe mejor que yo, sabéis que la mayoría de los presos de larga duración, como son los de Morón, que es una prisión de cumplimiento de alta seguridad, sufren al cabo de los años de la vista
y de la vista de lejos. ¿Y sabéis por qué? Porque no ejercen la visión de lejos, porque ellos no tienen un horizonte para mirar. Ellos tienen una muralla de hormigón de 9 metros de altura a 40 metros de distancia. Ellos lo que ven es, creo que lo ponían en el poema que nos ha puesto en el libro, un cachito de cielo. Ellos ven el cachito de cielo que en el patio del módulo pueden ver. Sufren de afección ocular por no ejercer la visión. Entonces, acortando, en resumen, ellos entran con esta identidad a prisión, sienten un vacío y ¿qué hacen? Adoptan una nueva identidad que no es nueva, que es repetir la que tenían, pero en prisión. Y en prisión se levantan nuevos códigos de honor, nuevas leyes, nuevas realidades de cómo entender el sentido de justicia, el sentido de venganza, el sentido de ajuste de cuentas y de honor, de tal manera que ellos entienden que los violadores, los de violencia de género, los pederastas, tienen que colocarlos en módulos separados, porque ellos aplican su propia justicia y su propio código de honor sobre estas personas y levantan todo esto. Y todo esto, además, con adicciones a las drogas. Y los patrones de conducta y pensamiento que fueron construidos en el exterior son repetidos, pero en el contexto carcelario, y creando nuevos códigos de los que hablamos. Consumo y delincuencia terminan dando un sentido a la vida de la persona. Y bueno, pues deberán, para que esto deje de ser así, deberán de construir nuevos patrones y nuevos hábitos de conducta. Y para eso están las instituciones, los tratamientos y el voluntariado que va a ejercer esa función de agente de salud. La promoción de la salud, la reducción de factores de riesgo, el fortalecimiento de los factores de protección, enseñar, promover hábitos de vida saludables, nuevas formas de resolver los conflictos con los demás, la autoobservación de cómo yo respondo a según qué circunstancias, ¿no? Para poder controlar mis impulsos, mis emociones, la utilización de palabras y el diálogo amable en vez del acto compulsivo y violento, en definitiva, y ya sin consumo compulsivo y sin delito, buscar y asumir nuevas maneras de ser y de vivir. Y en pos de eso estamos trabajando y estamos luchando. Muy brevemente, en un minuto, me gustaría incidir y utilizar esta plataforma para volver a hacer hincapié sobre la igualdad de género y las mujeres en prisión. Porque bueno, Yolanda nos ha dicho, y es verdad, es un margen, ya de por sí en la proporción de reclusos, la mujer tiene un margen muy pequeño frente a la del hombre. Ella nos ha dicho que en la prisión de Córdoba también es muy chiquitito, pero no por eso quiero dejar de decir que, y con esto con esto el ánimo de ponerlo y de que luchemos y visibilizarlo, ¿no? Luchemos por ello. Las mujeres, como son una inmensa minoría en el mundo carcelario, ¿no? Se enfrentan a problemas de formar parte del sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario fundamentalmente y hasta cierto punto lógicamente está pensado para hombres, pues porque el 70% son hombres. Entonces, la mujer a la hora de acceder a recursos, fijaros, simplemente a la hora de los módulos, a las mujeres generalmente las meten todas en un mismo módulo. Yo allí en Morón no tengo mujeres, las tengo en Alcalá de Guadaira, que es el centro penitenciario para mujeres, pero están todas en un mismo módulo y entonces están mezclando enfermas mentales con drogadictas y con mujeres con otro tipo de delitos. Entonces, el sistema penitenciario, tengamos esto en cuenta y visibilicemos esto, ¿no? Y por último, se me termina el tiempo. La conclusión es que, en términos generales, el 69% de los presos no vuelve a reincidir tras su salida de prisión. Bueno, enhorabuena, no es balde nuestro trabajo, ¿no? Aunque nos queda la sombra de la duda de en cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, demos por bueno este dato, ¿no? De que el 69, más de la mitad, no vuelve a delinquir.
el 33% pues tendrá que pasar otra vez más, ¿no? Trabajemos todos juntos, ¿vale? Porque seamos declarados, como le decía yo a Yolanda, saben que nuestros voluntariados son declarados por nosotros mismos, por instituciones penitenciarias, como agentes de utilidad pública, somos bienes de utilidad pública, bienes de utilidad pública. Trabajemos por eso. Gracias.